En Café Chilote conduce Claudio Yarzún Cárcamo en Radio Imagen 88.3. Estamos con el presidente de CONADECUS, don Hernán Calderón. ¿Cómo está, don Hernán? Buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Un gusto estar nuevamente contigo y con Radio Imagen y con el Café Chilote, por supuesto, y un saludo a todos los tureños, tanto de Chiloé, de la 10ª región, Aysén y todos los lugares del mundo donde ven este programa tan importante que existe. Gracias, estimado Hernán. Espero hayas pasado una linda fiesta en familia, en tranquilidad, en lo que pueda ser tranquilidad, porque voy a partir preguntándote, porque el otro día nos contabas tú hace un tiempo atrás que tú vives en Maipú, ¿ya? Exacto. Y han pasado casos bastante complejos en 24 horas. Más de 4 fallecidos, delincuentes al parecer, y gente inocente también, pero esta balacera, ya delincuencia igual narcotráfico, se está debatiendo. El presidente Piñera ayer anunció un proyecto de ley, salió un diputado socialista de La Vaca, que hace 2 años este proyecto de ley estaba presentado, que no se le da urgencia, no ha sido discusión para el gobierno, pero desde el punto de vista social, para que la gente que nos escucha en todo Chile y la gente que nos escucha particularmente en el sur, en Chiloé, que aquí es relativamente más tranquilo todavía, ya, ¿cuál es la mirada de alguien que tiene la posibilidad de poder contarnos, porque vive en Maipú, conoce la realidad y de una u otra manera está cercano, ¿no? Y vive de manera cotidiana todo lo que sucede? Mira, la verdad que esto no es de larga data. Había un descuido permanente sobre el tema de controlar la delincuencia y el narcotráfico. La verdad es que en Maipú esto está desatado hace mucho tiempo, pero aumenta en forma significativa con la llegada de la gestión de Katy Barriga. Así es. Porque lo que los ciudadanos vieron donde ocurrió la balacera, y desmiento terminantemente a la propia alcaldesa y al ministro del Interior, no era una feria navideña. La plaza de Maipú hace 4 años, desde que llegó esta gestión, fue tomada por el comercio callejero y los toldos azules, como le llamamos los maipucinos. Nunca más salieron de ahí. Es más, estando la estación del metro de la plaza de Maipú, era ya hasta difícil ingresar, lleno de carros de comida, de todo tipo de comercio ambulante, sin ningún control. Esto lo único que hizo fue explotar, porque claramente ahí está involucrado delincuencia, narcotráfico, y lo peor todavía es que gran parte de las personas que se instalan con esos toldos azules no son habitantes de Maipú, vienen desde otras comunas a instalarse. Lógicamente se están instalando en una comuna donde en ese lugar de la plaza te pasan fácilmente 100.000 personas, 200.000 personas en un día. Hay que tomar el contexto. Maipú es la segunda comuna más habitada de Chile. 570.000 habitantes. Primero Puente Alto, segundo Maipú, tercero La Florida. Y claramente esta comuna, con las dimensiones que tiene, es incontrolable. ¿Te imaginas tú un municipio que tenga que controlar una comuna de 570.000 personas o 700.000 como es Puente Alto? Es prácticamente imposible. Ahora, que Maipú ha descuidado eso, claramente, la fuerza policial que tiene es bastante reducida. Falta de control, falta de decisión. Aquí, Claudio, tú en el primer baleo que hubo los últimos días, porque aquí ocurren todos los días, te puedo decir de que yo vivo en una zona que es la zona del Templo Votivo, detrás del Templo Votivo. Es una zona relativamente tranquila. Nosotros somos prácticamente espectadores de que todos los días tenemos el festival de fuegos artificiales avisando que ha llegado la droga y la policía no interviene. El municipio no hace control. Entonces, tú te encuentras en una situación descontrolada absolutamente, donde
la autoridad no solicita a la fuerza pública para poder tomar control de esto, y si lo hiciera, probablemente va a haber desórdenes y va a haber quizás qué consecuencias puede tener. Ya la autoridad al final le tiene miedo, pero eso tiene que ver con la debilidad de la gestión, donde tenemos que nuestra alcaldesa principalmente se dedica a salir en temas de farándula o haciendo TikTok, bailando, cosas así. Eso es lo que nosotros tenemos de cultura acá. Se perdió Este es una comuna histórica que tiene monumentos nacionales, cosas que aquí ocurrieron, hechos históricos que marcaron el rumbo del país. La batalla de Maipú se realizó aquí, en esta comuna, y claramente esto se ha ido distorsionando radicalmente. Ahora, lo segundo que tiene son las dimensiones. Esta comuna es gigantesca, ¿sí?, en cuanto a extensión urbana. Es muy grande. Deben haber aproximadamente 200.000 casas, ¿no? En eso estamos, más o menos, de estar bordeando. Para decirles también, por ejemplo, que esta comuna tiene 350.000 votantes. Votan 350.000. Entonces, aquí se conjuga todo esto entre la delincuencia incontrolada, entre la mala gestión municipal y entre también una policía bastante pasiva y pocas acciones para poder tomar el control del narcotráfico. Ahora, esto no es solamente exclusivo de Maipú, Claudio. Nuestros vecinos también lo sufren. Y yo creo que en muchos lugares del país está sucediendo esto. Ha habido pocas políticas públicas que ataquen el narcotráfico y terminen con la delincuencia desatada. Porque claramente cuando uno lo ve en este lugar, uno se traslada a otra zona de Santiago, que es el barrio May, y encuentra un desastre similar. Las peleas callejeras peleándose los puestos. Son verdaderas mafias, Claudio. Aquí hay mafias que están trabajando y justamente vinculadas con el narcotráfico. Y eso es gravísimo para un país como el nuestro. Y en segunda reflexión que yo quería hacer, mira, lo que sucede también es la falta de visión de la política, en que no puede permitir que existan comunas de estas dimensiones. Si estas comunas son incontrolables por su extensión y por su cantidad de ciudadanos que tienen. Por lo tanto, una comuna de... Fíjate que hay 3 comunas en la región metropolitana que tienen cerca del 25% de los 72 comunas. Están concentrados. Puente Alto, La Florida y Maipú equivalen prácticamente al 20-25% de los ciudadanos de la región metropolitana. 3 comunas solamente. Y no trabajamos de ninguna solución para poder dividir las comunas, hacer otras comunas, porque esto se transforma también en una gestión dificilísima para estos sectores. Pero además, esto juega en contra también con la baja cantidad de recursos que tienen estos municipios. Porque fíjate que Maipú, que tiene, te digo, uno lo mira desde el número, un presupuesto de alrededor de 140.000 millones. Estamos hablando, Maipú debe estar entre la 4ª o 5ª comuna con más ingresos, más presupuesto municipal. Pero cuando ya lo voy y lo reparto en el per cápita, Maipú tiene 228.000 pesos por habitante. Las Condes tiene casi 1.200.000 pesos per cápita por habitante. Entonces aquí uno llega a una conclusión. Las Condes, Vitacura y otras comunas que tienen ingresos que bordean el 1.000.000 o sobre el 1.000.000 de pesos per cápita por persona. Entonces uno saca como conclusión, los municipalistas aquí tienen los datos. El chancho está mal pelado, porque claramente el Fondo Común Municipal debiera equilibrar para que las comunas tengan ingresos parejos, que no nos vamos a hacer Ronadia, que tiene 146.000 pesos por habitante.
Eso es lo que tiene de presupuesto y con eso tiene que funcionar el año completo para pagar el funcionamiento del municipio, pagar los servicios, pagar todo. 146.000 pesos por habitante. Entonces, claramente aquí lo que hay tiene que haber una reestructuración y poner un límite. Es decir, ¿cuánto es el máximo de habitantes que debe tener una comuna? Buen tema. Bueno, es un tema. Es buen tema. Ahora, eso mismo hace que todo esto se descontrole. Porque claramente una gestión municipal difícilmente va a poder alcanzar a todos los lugares, donde tú tienes lugares alejados. Aquí tienes en Maipú, tienes ciudades satélites, Claro. donde hay una ciudad prácticamente que tiene 100.000 habitantes. Es inmensa Hay la otra ciudad zona, satélite de Maipú. exactamente. Quiero llevarte a un tema que se vincula con lo que estamos planteando. ¿Cómo perciben ustedes a la clase media en nuestro país? ¿Existe la clase media en nuestro país después de esta crisis? ¿Quedó mucho más tambaleante de lo que venía? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como Conadecu y cuál es la visión que tiene esto en particular, Hernán? Mira, durante años se nos vendió el cuento de que Chile muchos chilenos habían salido de la pobreza y ahora pasaron a conformar lo que llaman la clase media chilena. Y mi opinión es que la clase media chilena no existe. Esta clase media que saltó de la vulnerabilidad de trabajadores y que después, porque concretó en comprarse el auto, la casa, mejoró, tuvo acceso a bienes, tuvo a servicios, mejoró su calidad de vida, pero lo hizo principalmente en base a endeudamiento, Claudio. Y por lo tanto, si tú dices de que esos son clase media, para mí no eran clase media, eran vulnerables tanto como los otros, ¿no? O a lo mejor era un poquito menos vulnerable, pero estaban expuestos a la vulnerabilidad ante la menor crisis que hubiera. Y hoy día lo estamos viendo. Hoy día lo estamos viendo. Cuando las autoridades y la ministra del Trabajo y los ministros de Hacienda dicen que el que gana 1.000.000 de pesos es rico, está en el porcentaje de que tiene mayores ingresos, que sería considerado rico, estamos ante una mentira. Yo creo que esto es un invento. Los chilenos que se decían de clase media eran tan vulnerables como los vulnerables. Solamente que consiguieron, en base a ese endeudamiento, consiguieron adquirir una vivienda, consiguieron un auto, pudieron, en base al endeudamiento, darle educación a sus hijos. Y que tuvieron mejor salud, porque tuvieron que pagar salud privada. Pero todo lo tuvieron que pagar. Y entonces hoy día, cuando vemos de que la llamada clase media ha tenido que asumir, y todos los trabajadores en general han tenido que asumir el costo de la crisis de la pandemia, porque la asumieron los trabajadores, aquí lo están asumiendo las personas, el Estado ha sido el que menos ha estado presente, porque claramente estos retiros del 10% le han dado han mejorado los índices económicos. El empresariado, y principalmente el retail, el mall, los supermercados, están felices con el 10%, ¿no? Pero ha sido a costa de los recursos propios. No ha sido con recursos del Estado. El Estado no ha llegado en el minuto oportuno, no ha llegado oportunamente, tampoco ha llegado con lo suficiente para poder solventar los gastos que implican. Por lo tanto, estas personas que ayer eran de clase media, se estima de que habíamos bajado, que los vulnerables eran el 8%, Claudio. Pero ahora se dice que vamos a llegar al 25 y al 30 otra vez. O sea, eran tan vulnerables que a la menor crisis o hubiera una crisis económica, inmediatamente caían en la vulnerabilidad. Y uno los ve en la calle. La gente vendiendo sus casas, la gente perdiendo sus casas, o simplemente vendiendo sus vehículos, todo, bienes, o otros para poder solventar y tratar de mantener el buque que no se hunda, salir a vender a la calle.
Sí, y no les queda otra. Muchos están vendiendo a través de internet, otros están vendiendo en la calle simplemente, o ofreciéndole bienes a los vecinos o a los amigos y dentro de tu círculo. Esa es la realidad. Y en ese contexto, Claudio, según mi opinión, no hay clase media en Chile. Po. La clase media es vulnerable también. Po. Claro. Claro. No podemos hablar. Una clase media debiera haber tenido consolidado ya su vida y de tal manera de que hubiera tenido ahorros para poder solventar cualquier urgencia. No los tiene, al contrario, tiene deudas. Hemos ido aumentando las deudas, cada vez es más significativo lo que tiene que aportar para pagar deudas de los ingresos que tienen los chilenos. Por lo tanto, clase media, eso es una mentira. No existe clase media. Menos vulnerable nos serán, pero nada más. Pero siguen siendo. Cuando tú ves hoy día, en lo mismo que estábamos hablando de Maipú, yo te cuento mi realidad y lo que yo veo en mi barrio, Claro. donde tengo campamentos de miles de personas. Miles, Claudio. Gente que está expuesta incluso a gases tóxicos u otros elementos que están ahí. Muchos, a lo mejor todos los que nos escuchan, algunos supieron de que existía el famoso vertedero Le Errázuriz. Bueno, hoy día el vertedero Le Errázuriz que fue llenado, que fue cerrado, hoy día se convirtió nuevamente en un campamento. Toda la zona de los Errázuriz se convirtió en un campamento y ahí corren riesgo por los gases que emite, y ahí estaba aislado, pero la gente se lo tuvo que tomar y está lleno de un campamento completo. Ese es uno, hay varios más. ¿Y esos quiénes son? Y tú encuentras, curiosamente, Claudio, la gente con su autito. Mantuvo su autito. No vendió su autito. Y tú vas a estos campamentos y la gente tiene su autito. Quiere decir que estos eran los clase media, po, que cayeron en la pobreza nuevamente. O sea, el paso que había entre la clase media y caer en la vulnerabilidad o en la pobreza era tan delgadito el hilito que se cortó. Y por eso yo creo que hoy día tenemos que pensar de que esto era prácticamente, era una mentira, fue producto del sobreendeudamiento que tuvieron que recurrir. Todos ellos yo creo que están sobreendeudados y yo no sé cómo vamos a resolver esta situación, porque nadie ha dicho cómo vamos a resolver esa gente que está hacinada sin servicios básicos, Claudio, sin servicios básicos. Ahí no hay alcantarillado, no hay agua potable, y no hay servicios de electricidad, se han tenido que colgar de las redes existentes. Esa es la realidad. El cordón de campamentos en la región metropolitana está surgiendo explosivamente y a pesar de que anteriormente hubiera una baja significativa, ya prácticamente en estas zonas no había, hoy día son miles nuevamente. Mira. Gente que está viviendo en las orillas del San Juan de la Aguada. Y eso es la realidad, donde eso se ha transformado en un basural. Y así, porque no tiene extracción de basura, no tiene calles, no tiene nada. Son campamentos informales que también tenemos que decirlo. Los alcaldes ahí hicieron vista gorda y dejaron que se ocuparan, ¿no? Claro. Nadie le puso orden. Bueno, pero vivían... Esa es la realidad. Claro. Y lo otro, toda esta gente que arrendaba departamentos, arrendaba sitios, hoy día están viviendo en carpa en el centro de Santiago. Cuando tú pasas por la Alameda te puedes dar cuenta también que está tapado de carpa, de espacios públicos donde la gente vive. Ya es algo realmente complicado, pero que también debería llamar al menos la atención, y algo que la prensa a nivel nacional no muestra, porque todavía no veo yo no he visto al menos algún reportaje serio respecto a los niveles de pobreza o cómo se está empobreciendo la ciudadanía en Chile en este último año. Así que algo que es tremendo. Quiero llevarte a otro tema, Hernán, que tiene que ver con las demandas colectivas en contra de los preuniversitarios Pedro de Valdivia y AFP Modelo, que salió publicado en el Twitter de ustedes, en las redes sociales, pero que también lo leí en algún lugar. ¿Es algo similar a las otras demandas que han hecho ustedes? Sí, mira, aquí tiene que ver con algo muy concreto, ¿no? Y este es un llamado para porque este preuniversitario está por todo Chile.
no es solamente focalizado en Santiago. Aquí ocurrió un hecho que para nosotros es gravísimo. Con efecto de la pandemia, este preuniversitario incurrió en una infracción grave en contra de los alumnos que tomaron estos cursos. ¿Por qué? Porque ellos tenían dos modalidades para poder impartir el preuniversitario. Una modalidad era presencial, que tenía un valor determinado, y una segunda era a distancia, y que tenía otro valor. Bueno, con efecto de la pandemia, unilateralmente ellos cambiaron la modalidad presencial y los pasaron a la modalidad a distancia. Pues, como ellos ya tenían determinado de que el costo del presencial era mucho más caro que el a distancia, no le hicieron la rebaja correspondiente a las personas. No tengo, si tú me dices de que yo voy a estudiar a distancia, perfecto, esto tiene un valor. Si quiero presencial, tiene otro valor. Bueno, pero tú me cambiaste unilateralmente a distancia, lo que corresponde es que te haga la rebaja de la diferencia. Es lo que corresponde, porque estoy ocupando un servicio que era más barato que ellos mismos ofrecían a los alumnos. Y en consecuencia, ese es uno de los motivos. ¿Cuál es el otro motivo? La falta de buscar soluciones. Muchos alumnos reclamaron y buscaron a través del diálogo de poder resolver y que les hicieran las rebajas correspondientes. No los escucharon. Y en consecuencia empezaron a llegar un sinnúmero de reclamos que se empezaron a acumular y nosotros empezamos a trabajar con ellos y por eso nosotros de aquí yo les llamo a los que estén en este preuniversitario que entren en la página de conadecus.cl y se adhieran, no necesita firmar, sino que se marque como adherente a la demanda. Necesitamos el apoyo de todos para después tener más información. La demanda está hecha, no necesitan firmarla, las demandas colectivas, por si acaso, representan a todos los afectados por este hecho, esta demanda. Por lo tanto, eso es lo que hoy día hemos iniciado con el preuniversitario Pedro de Valdivia y esperamos de que ya los tribunales le dieron admisibilidad. Por lo tanto, ya la demanda está en curso, ¿no? Ya, pero, esa es una. No, pero... Y la otra es la contramodelo. Ya. Que nuevamente incurrió un sinnúmero de hechos en contra de sus afiliados en el momento del retiro del primer 10%. Y en ese momento, a algunos que se les hizo rebajas, otros que no se les entregó el dinero, el rechazo en las entregas, todas las anormalidades que fueron denunciadas en contra de esta AFP, falta de información, información errónea, de todo tipo de anormalidades que ocurrieron y de no cumplir con la ley que determinó que se había que hacer entrega de ese 10%. Y por lo tanto nosotros consideramos que ahí se vulneraron los derechos de los afiliados a la AFP y por eso hicimos esta demanda colectiva y también está con admisibilidad. Por lo tanto, los afiliados a AFP Modelo pueden hacer en Conadecus y adherirse a esa demanda. Claro, pero hay un tema que tiene que ver con el preuniversitario Pedro de Valdivia, que no solamente tiene que si uno empieza a hacer el análisis más fino, no solamente tiene que ver con el preuniversitario Pedro Valdivia propiamente tal, porque también nos encontramos con muchos colegios subvencionados particulares y particulares que el año pasado mantuvieron sus precios ya y que este año han aumentado los valores de la matrícula y han aumentado los valores de la mensualidad. Ya, y eso no deja de llamar la atención porque las condiciones van a cambiar considerablemente, así como se ve la cosa este año. No creo que tengamos clases presenciales para los alumnos pronto, digamos. Claudio, en el tema de los colegios, digamos, de enseñanza media, o básica, media, jardines infantiles y todo lo que tenga que ver, aquí hay un tema muy relevante.
Nosotros hicimos intentos reiterados de buscar formas de mediación con distintos colegios del país. Y ellos se ampararon en que la ley del consumidor no se aplica en los casos de la educación. Pues nosotros lo que hicimos, solicitamos al CERNAC que iniciara un procedimiento voluntario colectivo, que es un procedimiento que tiene atribución solamente al CERNAC. CERNAC no aceptó y nos mandató, nos dice de que la entidad que regula la educación en el país es la superintendencia. Pues concurrimos a la superintendencia, a la jefatura de mediación que tienen un área, un departamento de mediación, y ellos nos dicen de que ellos tampoco tienen atribuciones, y que en este caso la tendría CERNAC. CERNAC dice que la tiene la superintendencia y la superintendencia le dice que tiene CERNAC. O sea, el peloteo para allá y el peloteo para acá. Nadie se hace cargo de la situación de la regulación de los colegios y de la educación. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos concurrido con un recurso de protección para que el tribunal determine quién es el que tiene la atribución de poder regular ese mercado. Y el tribunal acogió nuestra petición y por lo tanto hoy día están notificados para que respondan y se aclare en el tribunal cuál es la entidad reguladora para que podamos tener clarito a quién tenemos que recurrir cuando tengamos este tipo de situaciones que tú dices, que las personas pagaron los colegios por clases presenciales, no virtuales. Claro. Y en consecuencia, la calidad de la educación no es la misma y los servicios que ofrecen esos contratos tampoco son los mismos, porque en los contratos está asociado a servicios. Claro. También, como por ejemplo, el uso de biblioteca, el uso de gimnasio, el uso de educación física, y video, bibliotecas y un sinnúmero de servicios adicionales que tienen los jóvenes cuando concurren a estos colegios. Yo te voy a poner un solo caso. Cuando alguien va al conservatorio, el conservatorio tiene instrumentos, entonces el joven que no tiene instrumento no lo tiene en su casa, lo tiene en el conservatorio. Y bueno, al momento que le hacen la clase a distancia, él perdió ese servicio que está incluido en el cobro, justamente del arancel que le cobran mensualmente. Y no lo puede utilizar. O muchos ni siquiera han podido realizar sus clases porque no tienen instrumentos. Me estoy colocando en un caso donde es más notorio la falta de que el servicio que se entrega tiene que ser presencial y por lo tanto no tiene los mismos costos si se hace a distancia. Bueno, esto nosotros lo queremos determinar con este mecanismo del recurso de protección, porque creemos que es fundamental. Y por lo tanto, ahí tenemos un tema. Claudio, yo quería agregarte a algo de lo primero que hablamos. Por favor. El gobierno, mira, yo quiero agregar así, acotar un poco, ¿eh? Nos faltamos, no te lo agregué. Pero el gobierno mandó un proyecto de ley para controlar estos carteles o las bandas de delincuentes y de narcotráfico. Pero realmente, nuevamente, el gobierno lo que hace es buscar a través de mecanismos que todas las veces han fracasado. Aumentando la represión, aumentando la cantidad aumentando las penas de cárcel. Si este es un problema social, ese es un problema de falta de oportunidad, un problema de educación. ¿Cómo sacamos a los jóvenes, a los niños, les damos oportunidad que no tengan que ver? Tiene que ver, Claudio, con el modelo económico. Este modelo económico competitivo, donde la gente es aspiracional, donde la gente compite con su vecino, donde el individualismo está enraizado.
¿cómo lo cambiamos? Este es un problema del modelo. El modelo te incita de que tienes que tener el cabro joven, sale a buscar, a saltar en un auto porque quiere tener la zapatilla de 100.000 pesos o quiere tener la camiseta original. Claro. Quiere andar con la ropa de marca. Y eso es lo que se produce en los barrios. Los padres, clase media, no son capaces de poder solventar esos gastos. Por lo tanto, este es un problema más de fondo, es un problema de la sociedad nuestra que construimos. Y este es el cambio de fondo que tuvo este país con el modelo económico neoliberal, Claudio. Lo que tenemos que hoy día trabajar, lo que tenemos que hoy día aportar desde nuestros espacios, claramente ahí se relación a que la gente entienda que es importante cambiar la Constitución y que no solamente vote. Claro. Y ahí también hay un tema de los partidos políticos que hoy día están absolutamente al debe, que no tienen la capacidad de colocarse de acuerdo. Y esto tiene que ver no solamente con que se pueda perder de manera categórica la posibilidad de poder llegar a romper este tercio, ya con la Exacto. cantidad de candidatos electos que sea los 2 tercios, sino también tiene que ver con que si no rompes con el, con esta constitución, vas a volver a tener nuevamente un gobierno de derecha que a profundizar aún más todo lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, lógicamente que lo que nosotros tenemos aquí por delante es mucho más complejo que lo que hemos vivido. Yo creo que si no hay un cambio de constitución, donde haya cambios profundos, donde cambiemos el modelo de desarrollo, donde podamos convertir este modelo en un modelo de sociedad de bienestar o que nos dé de derechos, donde tengamos derechos garantizados. Eso nos va a producir a lo mejor un cambio en la sociedad que puede ser fundamental. Si tenemos una sociedad de derechos, una sociedad social de derechos, es distinto a lo que tenemos hoy día, donde tenemos un Estado subsidiario, donde lo que se aplicó fue el chorreo, y el chorreo no resultó, el chorreo ya fracasó. Este modelo tiene el estigma de que prometió y no cumplió. Así como el modelo de la AFP prometió y no cumplió, el modelo de desarrollo que tuvimos durante estos años no nos dio el desarrollo y el estándar de vida para poder mejorarle la calidad de vida a la mayoría. Aquí hubo pocos que se enriquecieron. Esos son los que hoy día controlan el país. Se les dieron todas las oportunidades, pero a los demás, ¿qué se les ofreció? Endeudarse. Y nada más. Puro endeudamiento. Claro. Hernán, desde el punto de vista de Conadecus, para ir concluyendo con nuestra entrevista semanal que tenemos con ustedes, que son bastante interesantes, donde tocamos hoy día como fin de año, tocamos varios temas que no tienen que ver con Conadecus, pero son temas realmente interesantes, saber cuál es la realidad que se vive en Santiago, la realidad de los campamentos que está proliferando nuevamente, la realidad de la delincuencia, el narcotráfico, que ha estado por años escondida bajo la alfombra y que hoy día se está destapando porque ya no están usando armas hechizas los narcotraficantes ni los delincuentes, sino están usando fusiles de guerra. Ya, en consecuencia, esos temas yo creo que son súper importantes tocarlos desde una mirada real, concreta, con alguien que tiene la experiencia de estar ahí, de vivir ahí. Ya, pero querías decirme algo antes de continuar. Fíjate que los últimos, digamos, hechos delictuales que hubieron en Maipú, y desde hace mucho tiempo, yo desde mi casa lo veo, lo escucho, veo los fiscales. Nosotros hemos celebrado la Pascua y el Año Nuevo, digamos, los eventos pirotécnicos todos los días los tenemos, y no solamente en Maipú, prácticamente en Santiago completo, pero además ya no son fusiles ni son subametralladoras. Claro. Ese es el nivel de fuego que tiene. En consecuencia, son realmente preocupantes lo que sucede. Es muy preocupante. En este lugar aquí, las encerronas, los portonazos, los asaltos y los secuestros. Secuestro. Porque
Yo tengo mi hija mayor que también le intentaron secuestrar a las 5 de la tarde en un paradero bus. Mira, ya. A ese nivel hemos llegado. Ya. Con jóvenes que andan en vehículos, sí, que se los han robado y que andan con sin patentes y todo, por las calles haciendo fechorías. La verdad es que esto es la inseguridad misma. Y nadie hace nada. Y esto ocurre a cualquier hora del día, Claudio. Puede ser de día, puede ser de noche. De noche no se ve control policial, pero andan los vehículos toda la noche. ¿No? Andan repartiendo droga muchas veces. Sí, ya andan en moto o en vehículos de alta gama, porque tú ves en poblaciones populares, donde tú ves, tú sabes de que ahí no puede haber, es difícil que haya ese tipo de vehículos, pero tú te encuentras que puede haber un Porsche estacionado en una casa de este tipo. Es una cuestión que tú la ves, Claudio. Claro. O sea, autos de alta gama, que tú los encuentras ahí y decís, ¿de dónde? ¿De dónde? Esto no es la clase media. Claro. La clase media no anda en el Porsche, no anda en un Ferrari. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una realidad que si no se le pone término, yo creo que a Colombia le pasó esto cuando se desbandó con el narcotráfico. Claro. Llevamos mucho tiempo en un aumento sostenido donde el tráfico de drogas se ha convertido. Y el problema, Claudio, es más terrible. En que estos jóvenes, todos los que tú ves ahí, son soldados. No son los jefes, Claro. sino los que son los soldados. Los cabros chicos, menores de edad, que quieren ganarse unas lucas y que se prestan para poder ser soldados de las mafias del narcotráfico. Y ahí es donde no hay mucho control, porque no caen los grandes, pues. Claro. Caen los chicos, Claro. el que hace el microtráfico. Claro, Bueno, un tema para pero hay mucho que... un tema Mucho. para largo, Hernán. Quiero concluir preguntándote cuál es la mirada que tienes tú, cuál es la proyección que tienes tú como presidente de Conadecu, o qué es lo que avisoran ustedes como Conadecu de lo que se viene el 2021. ¿Va a ser un año similar a este año? ¿Va a ser más complejo, con más crisis económica, con más crisis sanitaria? Desde el punto de vista de los consumidores, ¿va a haber una crisis mayor todavía? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto a lo que han estudiado, respecto a lo que han visto? Mira, yo creo que probablemente vas a tener una estabilización del tema de la pandemia. El hecho de que lleguen ya las primeras vacunas y que tengamos un proceso de vacunación a lo mejor va a liberar un poco esto. Pero, desde mi punto de vista, la crisis todavía no llega. La crisis que viene es la crisis del endeudamiento, Claudio. Claro. La gente hoy día está ahogada. El dato ese que yo he dado de que hay 3 millones de cobranzas judiciales pendientes en los tribunales va a desatar una ola de embargos, de remate y de judicialización tremenda. ¿Y que va a afectar a quiénes? A esta famosa llamada clase media que no existe, pues. Ellos son los afectados. Por lo tanto, la crisis hoy día se está llevando parcialmente. ¿Por qué? Porque ha habido retiro del primer 10%, el segundo 10%, la ley de protección del empleo, donde los trabajadores han tenido que asumir los costos. Pero cuando esto se libere, esto se desata, pues. Los procedimientos de cobranzas judiciales ya no se van a poder suspender, se van a empezar a ejecutar. Y por lo tanto, la cesantía, el aumento del endeudamiento, y yo me pregunto, ¿se habrá preocupado a alguien de preguntarse qué va a pasar con los pymes, con las pequeñas y medianas empresas, que se les dio a unas pocas, no le digo que a todas, muy pocas, 170.000 se estima que se les dio un crédito blando para que tuvieran, pero esos créditos ahora van a tener que pagarlos, pero la crisis continuó, y eso era para salvar una crisis económica de la pandemia que pensábamos que se terminaba este año. Pero si continúa el próximo,
Esos pymes no, ya tampoco van a poder pagar ese crédito. No van a poder resistir. Los vemos ahí, gente del turismo, de los restaurantes, del pequeño comercio, todo cerrado. Más encima a esto tú le agregas, Claudio, esta anormalidad total, donde, como el caso Maipú, donde ese comercio callejero mató a las pymes, po. Si los pymes tuvieron que cerrar porque están rodeados de comercio callejero que muchas veces vende lo mismo que él, pero que no paga impuestos, que no tiene ningún control. Por lo tanto, los pymes que estaban alrededor, la mayoría cierran. Esa es la realidad. Por lo tanto, yo no tengo yo creo que la crisis todavía no llega. Mira, en el fondo. Yo creo que la crisis va a venir, porque cuando empiecen a ocurrir los remates, claro, de las viviendas, de las personas, de los sectores medios que den 3, 4, 5, una postergación de dividendos, 6 meses. Sí, mire qué bueno que se postergaron 6 meses, pero cuando concluyan los 6 meses, tiene que volver a empezar a pagar nuevamente. ¿Y tiene trabajo? No tiene trabajo. No, y lo otro que solamente se lo postergaron a la gente que estaba al día, porque la gente que debía 3 o 4 cuotas, 3 o 4 dividendos, no se los postergaron. Ya, no, tiene que estar al día, tiene que ser el otro. ¿Y cuántos estaban al día? No, ese es el tema. Poquísimo. Claro. Querido Hernán, un abrazo cariñoso, que tengas un fin de año fantástico junto a tu familia, con tranquilidad. Claro. Y nos vemos en el año 2021. Conversaremos qué es lo que se avecina, qué es lo que se viene. Yo creo que ustedes como Conadecu van a empezar a cumplir un rol fundamental al respecto de la defensa de los consumidores, porque como tú bien planteas, yo tengo la misma percepción tuya, esta crisis económica todavía no llega y el próximo año va a ser bastante complejo, por ende la gente tiene que cuidar sus trabajos, tiene que vivir más austeramente, vivir tranquila y entender que las condicionantes de vida cambiaron y ya vivimos en un mundo totalmente distinto al que vivíamos hasta el año 2019. Claro. No, yo creo que este año va a ser, yo creo que tanto o más difícil, porque cuando volvamos a la normalidad es cuando se van a, digamos, a ver todas las debilidades que tienen las personas y todos los problemas que se le van a venir encima, que hoy día no se le vienen, pero se van a acabar los subsidios, va a ser con cesantía, va a haber tener que pagar las cuotas, el endeudamiento, todo lo que corresponda a ese escenario que tenemos, que es bastante complejo y que yo creo que este año va a ser muy, muy, muy difícil para todos los ciudadanos, va a ser muy difícil para todas las personas. Yo creo que lo que se nos viene puede ser mucho mayor de lo que estamos pasando. Hoy día estamos en una relativa tranquilidad. Es una relativa tranquilidad, porque estamos con medidas excepcionales, nadie puede hacer muchas cosas, estamos todos conscientes de que tenemos que mantenernos en nuestros hogares restringidos, pero cuando esto se abra y se terminen los estados de excepción, viene la normalidad, y en la normalidad va a empezar el problema. Yo creo de que no sé cómo se va a enfrentar, si el país estará preparado para poder enfrentar y decirle, por ejemplo, a los bancos, no remate, suspenda los remates, suspenda los embargos, no acose a la familia, dele oportunidades, trasládele las deudas o espere lo que él encuentre su trabajo para empezar a pagar, pero dele oportunidades. No sé si el sistema financiero tendrá esa conciencia. Yo te lo digo, lo he transmitido, les digo, este es el problema que viene, y si ustedes no lo hacen, si hubo 1 millón de personas marchando, a lo mejor vamos a tener 3. Claro. Porque claramente, si tú atacas el principal patrimonio que tiene la familia, la vivienda, la primera consecuencia es que cuando tú pierdes la vivienda, muchas veces se destruye la familia. Claro. Y en segundo lugar, nadie está dispuesto a perder lo que le ha costado tanto. Si las familias chilenas no tienen más de una oportunidad de tener una vivienda, esto de que hablaba algunos como unos ministros de este gobierno que parecen en una estratosfera, decían que todos tenían 2 viviendas. La segunda y la tercera casa, claro. Ya, claro, y estaban buscando la tercera casa.
Pero Hernán, bueno, eso es, Claudio. un abrazo cariñoso y hay un tema que yo creo que hay que conversarlo, pero ya en el 2021, que es este acoso de las empresas, de los retail y de los bancos y de las instituciones financieras con la gente que está morosa. ¿Eh? La llaman todo el Sí, día, le envían cartas todo el día y eso sí. también tiene que ver con el tema de los derechos de los consumidores, que es un tema que tiene que debatirse y tiene que realmente conversarse, porque hay gente que está acostumbrada y que ya no le interesa, pero hay gente que nunca ha tenido deuda y que hoy día las tiene y que la llamen todo el día con acuso de embargo, insinuándole que las van a embargar y que no pueden embargar en la práctica, pero que la empiezan a llamar a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, los días domingos a las 6 de las 7 de la mañana, están llamando. Eso es un tema que hay que hablarlo en detalle porque algo habrá que decir al respecto, porque hay un abuso Por supuesto. psicológico ahí. O sea, está regulado el tema del llamado para cobrar. No puede hacerse, tiene que ser en horario normal, dentro de las horas de trabajo la persona. No se puede llamar a tercero, porque muchos también hacen esto, llaman al empleador, llaman al familiar o a otras personas. Eso está castigado por la ley. Dijémoslo para la No próxima puede semana. llamarlo después de cierto horario. Dejémoslo para la ¿Mm? próxima semana que tengo ya mi próximo No, invitado acá y ese es un tema súper interesante porque a mí mucha gente me pregunta, me consulta qué es lo que pueden hacer porque tienen deudas y antes que le llegue el pago, o sea, por ejemplo, una persona, no, pues eso es lo que están alguien, haciendo. alguien no voy a dar el nombre porque me pongo una demanda, pero una farmacia de esta cadena de farmacia llama a la gente antes que se le venza el plazo de pago, que está al Sí, día, que se le vence el plazo para avisarle que se le va a vencer el plazo. O sea, ese es el nivel. Imagínate gente que deba 2, 3, 4, 5 meses. O sea, el nivel de acoso es terrible y eso lo vamos a conversar sí. el año 2021, querido amigo, porque es un tema que yo creo que le Ya, está complicando muchísimo a todos a nuestras ciudadanas y ciudadanos, porque que levante la mano que no tiene deuda. Hoy sí. día en este país todos tenemos deuda, así que de una u otra manera es un tema súper interesante para que nos puedan sintonizar y nos puedan escuchar la próxima semana, ya el año 2021, cuando tengamos una nueva entrevista contigo. Un abrazo cariñoso, Hernán, que te haya Bien, muy pues. bien, éxito y nos encontramos pronto. Adiós. Adiós. Esa fue la conversación que tuvimos con Hernán Calderón, presidente de CONADECU, Corporación Nacional de Derechos de los Consumidores.